Explosivo, misterios sin resolver que cambiarán tu vida. No es una advertencia, es una consecuencia. Porque después de escuchar esto, no volverás a ver tu entorno de la misma manera. A veces, la vida nos lanza preguntas que nadie quiere contestar. Hoy vamos a enfrentar esas preguntas. Prepárate para un viaje por 3 misterios tan extraños, tan perturbadores, que no solo desafiaron a la lógica, sino que rompieron la mente de quienes los vivieron. Y si llegas al final, tal vez descubras que tú también has estado más cerca del misterio de lo que pensabas. A lo largo de la historia moderna, han existido casos documentados, con testigos reales, que siguen sin resolución. Hombres que desaparecen por 12 horas y vuelven sin saber dónde estuvieron. Niños que dicen recordar vidas pasadas, con detalles que solo personas muertas conocían. Lugares donde el tiempo se comporta como si tuviera vida propia. Estos son archivos abiertos, negados por autoridades, pero registrados en bitácoras, grabaciones y cartas que han sido censuradas hasta ahora. Hoy vamos a hablar de 3 casos que fueron considerados peligrosos para la opinión pública y que fueron silenciados por miedo, ignorancia o porque la verdad era simplemente demasiado grande. Caso 1. El hombre que cayó del cielo. Ubicación: la meseta del altiplano, frontera sur con Colombia. Fecha: 17 de julio de 2006. Hora: 3:42 de la mañana. Fue un estallido en el cielo, seguido por una lluvia de neblina negra que cubrió las montañas. Los pastores de la zona pensaron que se trataba de un meteorito. Pero al acercarse, encontraron algo totalmente distinto. En medio del páramo había un hombre. No estaba herido. No tenía quemaduras. Estaba desnudo, desorientado y temblando. Decía llamarse Arturo, y afirmaba haber salido de su casa en Bogotá esa misma noche, caminando hacia su cocina. Pero había aparecido a más de 1.000 kilómetros de distancia, sin recordar cómo ni por qué. Lo más inquietante, tenía una marca metálica incrustada en la piel del brazo, como un código o un microchip antiguo. El hospital que lo recibió cerró 24 horas después por fallos eléctricos. Y la familia del hombre nunca se presentó a reclamarlo. Arturo desapareció del hospital 3 días después sin dejar rastro. Lo último que dijo antes de irse fue: "El cielo me devolvió, pero no soy el mismo". Y ese fue solo el primero de los 3 casos. Caso 2. La mujer que escuchaba voces desde antes de nacer. Ubicación: Medellín, Colombia. Año: 1984. Nombre: Mariana Esquivel. Estado del caso: archivado como esquizofrenia, pero los médicos no estaban de acuerdo. Desde los 3 años, Mariana repetía frases completas que no había escuchado antes. Decía que las voces le hablaban, pero no eran voces normales. Eran, según sus palabras, voces que vienen del lugar donde aún no nacemos y donde no hay tiempo. Su madre guardó más de 30 grabaciones. En una de ellas, con apenas 5 años, Mariana describe con precisión una fábrica en Alemania que aún no existía. 11 años después, una empresa con ese nombre fue inaugurada, con la misma arquitectura que ella había descrito. Durante su adolescencia, las voces se hicieron más insistentes. Decían cosas como: "El día que toques agua salada, volverás al origen". Un psicólogo documentó sus visiones durante 7 años. Cuando Mariana cumplió 23, viajó a la costa con su pareja por primera vez. Se metió al mar y jamás salió. No hubo oleaje. No hubo gritos. No hubo testigos de su hundimiento. Solo encontraron, flotando sobre las olas, una hoja de papel con una frase escrita a mano: "Gracias por dejarme regresar". Lo más inquietante no fue eso. 2 meses después, en un hospital psiquiátrico de Pereira, una niña recién ingresada de 4 años comenzó a hablar dormida. Una enfermera grabó lo que decía. Y entre frases incomprensibles, se le escucha repetir el mismo nombre: Mariana Esquivel. ¿Reencarnación? ¿Transferencia de conciencia? ¿Un portal entre vidas? Nadie lo sabe.
Pero ese no fue el último caso inexplicable que dejó huella en Colombia. Caso 3. El audio que anunció una tragedia antes de que sucediera. Ubicación: Pueblo del Retorno, Guaviare. Año: 2002. Medio involucrado: emisora comunitaria La Voz del Río. A las 3:13 de la mañana, una señal interrumpió la transmisión habitual. No había locutores en vivo. Todo estaba programado. Pero de repente, comenzó a reproducirse una grabación que nadie del equipo había cargado. Era una voz distorsionada, como si viniera desde una radio vieja. Describía con detalle una tragedia que aún no había ocurrido. La escuela de Paredes Azules arderá en llamas, las 3 campanas no sonarán. 13 no volverá. El operador de turno, Sebastián, intentó cortar la señal, pero no pudo. El archivo parecía estar fuera del sistema. El audio duró 6 minutos. Luego, silencio. Al día siguiente, los técnicos revisaron el historial. No había rastro del archivo. Los pocos que lo escucharon quedaron perturbados. Y 11 días después, la escuela rural del pueblo, que tenía paredes azules, fue alcanzada por un rayo durante una tormenta eléctrica. El sistema de alarma falló, las 3 campanas jamás sonaron. Murieron 13 niños. La grabación fue considerada por algunos como una broma macabra. Pero los expertos en telecomunicaciones del departamento no pudieron explicarlo. Nadie logró rastrear la fuente. Nadie supo cómo ingresó al sistema cerrado de la emisora. ¿Y lo peor? 2 años más tarde, el mismo audio fue escuchado en otra comunidad, pero la tragedia fue distinta. Las palabras se ajustaban al nuevo lugar, al nuevo evento. Como si el mensaje mutara con el destino. ¿Una advertencia? ¿Una maldición? ¿Un ciclo imposible de romper? El operador, Sebastián, se retiró y desapareció del mapa. Y quienes aún recuerdan el archivo dicen que lo que más les aterra es que alguien, o algo, sabía lo que iba a pasar. Y lo anunciaba. Caso 4. La carta que predijo un nacimiento imposible. Lugar: Bucaramanga, Colombia. Año de la carta: 1989. Año del nacimiento: 2000. En 1989, el doctor retirado Edmundo Vélez, aficionado a los acertijos y a los archivos históricos, recibió un sobre sin remitente. El papel dentro era amarillento, escrito a máquina, con una frase inicial escalofriante. Este niño nacerá en 11 años exactos. Tendrá ojos de miel, lunares gemelos bajo el omóplato y cambiará el rumbo de su linaje para siempre. Incluía coordenadas precisas de una zona rural en Santander, la fecha exacta, 17 de agosto del 2000, y un nombre, Isaac David Quintero. El doctor guardó el sobre durante más de una década, dudando si era una broma o un delirio. Hasta que, por curiosidad, contactó a la escuela rural más cercana a las coordenadas. Ahí, entre los registros, encontró a un estudiante de 6 años llamado Isaac David Quintero, nacido el 17 de agosto del 2000, en una finca cercana, y con 2 lunares idénticos bajo el omóplato izquierdo. El doctor visitó a la familia. La madre nunca supo de ninguna carta. Nadie de su entorno tenía relación con Edmundo. Pero lo más impactante fue lo que dijo el niño al conocer al anciano. Tú me viste antes de que naciera. Desde entonces, Edmundo se obsesionó. La carta no solo anunciaba el nacimiento. En su reverso, que él nunca había leído, había una serie de símbolos y un mapa con líneas que apuntaban hacia fechas futuras aún por cumplirse. Isaac desapareció a los 13 años. Se fue caminando de su casa una mañana. Nunca más lo vieron. Lo último que se encontró fue la carta, pegada con una piedra sobre la tierra donde jugaba de niño. Estaba mojada, pero intacta. Y ahora, en la página 5/6 te revelaré un misterio tan perturbador, que fue censurado en televisión abierta.
Una transmisión en vivo que mostró algo que no estaba vivo ni muerto. Una figura que no pudo ser explicada por los camarógrafos ni por el canal. Caso 5. La entidad del noticiero regional. Lugar: Valle del Cauca, Colombia. Fecha: 22 de marzo de 2004. Medio: Canal local TV Pacífico. El noticiero matutino transmitía en vivo desde la vereda La Esperanza, cubriendo una historia de derrumbe. Era una mañana lluviosa, con neblina densa, y el camarógrafo enfocaba a los bomberos rescatando escombros de una escuela rural. Todo parecía rutinario, hasta que la audiencia comenzó a llamar al canal, desconcertada. ¿Qué es esa figura que está parada detrás del árbol? La retransmisión mostraba, claramente, algo que no estaba ahí cuando grabaron. Una figura alta, de extremidades anormalmente largas, rostro cubierto por lo que parecía una máscara sin ojos. Inmóvil. Como si solo la cámara pudiera verla. Lo más aterrador, el video fue reproducido cuadro por cuadro en el canal. La figura no parpadeaba, se movía, no proyectaba sombra. Pero cambiaba de lugar entre tomas, como si se desplazara fuera del tiempo de grabación. El equipo fue acusado de montaje. Pero los archivos originales, entregados a un perito, mostraban sin edición ni cortes la aparición. Y ese no fue el final. 3 días después, el periodista principal del noticiero desapareció al salir de la estación de TV. Su auto fue hallado con el motor encendido, la puerta del conductor abierta y las llaves puestas. No había huellas. Solo una nota escrita con marcador rojo sobre el tablero. No era parte del noticiero. Era parte de la historia. Ese fragmento del video fue retirado del canal. Las copias desaparecieron misteriosamente de sus archivos digitales. Solo una grabación VHS filtrada circula en foros oscuros, y quienes la ven, dicen que también empiezan a ver figuras cuando graban en exteriores. ¿Quieres saber el más impactante de todos estos misterios? La historia nunca contada de un fenómeno que ha ocurrido en más de 9 países, y que conecta con el último caso. Una coincidencia imposible que fue confirmada por Google Earth. Caso 6. Las coordenadas del silencio. Ubicación: 4 grados 34 17.3 N 75 grados 40 03.2 W, Eje Cafetero, Colombia. Plataforma: Google Earth. Un usuario anónimo compartió un hilo en Reddit titulado ¿Por qué estas coordenadas han sido modificadas 4 veces por Google en 6 meses? Curioso, otro internauta se dirigió a la zona exacta usando mapas satelitales. ¿Y lo que encontró no tenía explicación? Una especie de patrón circular en medio de la vegetación, como si algo hubiera aterrizado o hubiera sido borrado de forma artificial. Al hacer zoom máximo, se distinguía lo que parecía un grupo de figuras humanas, estáticas, inmóviles, sin sombra. Y lo más perturbador, cada que actualizaban la imagen satelital, las figuras se desplazaban ligeramente, siempre en dirección hacia el norte. El patrón de movimiento coincidía con el paso de una tormenta solar que golpeó la Tierra en la misma época. Científicos locales negaron tener información. Agricultores de la zona dicen que ahí no hay nada. Pero quienes han ido, no regresan. 2 turistas españoles, un colombiano y un guía local desaparecieron al intentar llegar a esa zona. Su última señal de celular. Ya los vimos. No parecen humanos. Un canal de YouTube intentó subir un documental con el material grabado por un dron. La cuenta fue suspendida. El video, borrado de todas las plataformas. Y el canal nunca volvió a publicar. ¿Realmente crees que lo hemos visto todo? Estos casos no son solo coincidencias, son advertencias. ¿Se repiten? Se esconden. Se niegan. Pero están ahí, esperando que los conectes. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes volver atrás.
Dale like, comenta con el emoji ojos si sentiste escalofríos. Y suscríbete, porque lo que te voy a contar en el próximo episodio tiene que ver con una comunidad en Colombia que asegura haber hablado con sus desaparecidos, a través de los sueños. Activa la campana, porque en este canal, nada está resuelto. Todo está conectado. Y tú ya formas parte de esto.